Hola, ¿cómo están? Un gusto. Ya nos reencontramos en este viernes. Cerramos así esta semana laboral, pero seguramente el lunes nos reencontramos para instalar otra mesa de periodistas. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 22 a 23 horas y todo lo que aquí nuestros periodistas comparten con ustedes también leen en edición impresa. Está con nosotros esta noche Leo Duarte porque bueno, va a ser un poco el recuento de los temas más importantes que tienen que ver con las noticias del mundo internacional. Hola, Leo. Buenas noches, estimados. Buenas noches a la audiencia. Sí, hay movimiento en el caso Assange, muy conocido seguramente por la gente ya. Tenemos el Brexit, que cierran fechas. En el caso Assange, por ejemplo, está como dividido el mundo, inclusive. Claro, es un personaje polémico sin duda. Tiene sus cosas positivas en divulgación de información, que para los periodistas es muy importante. A la vez tiene otras contras de las cuales hablaremos seguramente. Sí, y Maduro, ahí justamente está esas imágenes que recorrieron el mundo cuando él era sacado de la embajada y llevado a donde guarda reclusión. Sí, él tiene orden de detención en el Reino Unido porque había violado una orden de presentación ante un juez por un caso de extradición con Suecia. Sí. Y en el caso Maduro también finalmente va a aceptar la ayuda humanitaria, Leo. Es que ahora la Cruz Roja tomó en propias manos el tema y bueno, la Cruz Roja obviamente sí es respetada por todas las partes, entonces creo que no va a haber problemas. La descripción de estos y otros temas con nuestro compañero Leo Duarte, y ya está con nosotros Lía Barrios también, porque durante toda la semana estuvo siguiendo de cerca la situación de los inundados y principalmente aquellos que están instalados en las plazas frente al Congreso Nacional. Hola, Lía. Hola Javier, ¿cómo estás? Un gusto. 7.600 familias ya están afectadas por la crecida del río y se cree que podíamos llegar a 9.000, eso es lo que estimó hoy la Municipalidad de Asunción en una conferencia de prensa. Y un hecho muy interesante, muy importante es hoy la notificación de despeje que ya se realizó por parte de la Municipalidad a los damnificados que están en la Plaza Juan de Salazar. A ver, ¿se va a hacer un desalojo como corresponde o se va a negociar para que estos abandonen las plazas? Ellos nos dicen que justamente no es un desalojo, es un despeje porque es un predio municipal, no privado, y supuestamente el director de asesoría jurídica, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, dice que sí se va a utilizar la fuerza, pero por su parte, en contradicción, habla el director de Acción Social y dice que no, que se va a negociar. O sea que los propios directivos de la municipalidad no nos saben confirmar ese dato, Javier. Bien, de estos y otros temas nos ocupamos aquí en Mesa de Periodistas. Y hacemos una actualización de este tema importantísimo porque eran como las 5:20 y 23 de la tarde y de sorpresa cae el sistema eléctrico. No tenemos altas temperaturas, no hay una tormenta, pero efectivamente gran parte de la zona central queda sin energía eléctrica. Estas imágenes corresponden, en principio las informaciones no estaban siendo confirmadas por técnicos de la ANDE, que se trataba de grabaciones de una subestación, ¿verdad? Pero finalmente, después de una conferencia de prensa, confirmaron que efectivamente es un ave el causante de un choque cortocircuito. Ahí ven ustedes, justamente esta foto es una foto proveída por los propios técnicos de ANDE y que se produce un cortocircuito. Es inevitable inevitable que se den situaciones como esta y que causen cortocircuito, decían los técnicos. ¿Cuántos usuarios quedaron sin energía eléctrica? Todavía no hay dato oficial al respecto, pero lo importante es que inmediatamente hubo intervención de los propios técnicos de ANDE, de los bomberos voluntarios inclusive, y el sistema de provisión de energía eléctrica sí efectivamente se pudo restablecer inmediatamente. abc.com.py inclusive tiene datos bien precisos. Sí, efectivamente eran 17:25 horas, era el problema en el transformador de potencia número 4 que se registró este inconveniente. Este es el comunicado vía Twitter por parte de ANDE contando justamente que se hacía la intervención. Técnicos del área de operación se encuentran realizando en los centros de distribución para reponer el suministro de energía eléctrica. Y acá están los barrios o las zonas que fueron afectadas. Fernando de la Mora, parte de Cocueguazú, por ejemplo, aparece en la zona de SAP, ahí en Tres Bocas. Vemos que parte del barrio Bernardino Caballero, San Juan y parte de Barsequillo, así como Itacahue, también forma parte
de la interrupción de energía eléctrica. Villa Aurelia, Barrio Parque, Fernando de la Mora, bueno, forman parte de los, reitero, barrios que se vieron afectados por el corte de suministro de energía eléctrica. Esto es lo que decía el ingeniero Miguel Báez, haciendo el recuento un poco de vuelta, las explicaciones técnicas que dan desde la institución ante podríamos decir, accidente, podríamos decir una imprevisión, y es inevitable, reitero, decían las autoridades. Esta tarde a las 17:23 tuvimos un evento de cortocircuito en el trafo 4 de la estación de San Lorenzo, ¿verdad? Este evento, como es típico en un cortocircuito, abrió una llamarada tremenda porque era un corto eléctrico, ¿verdad? Se vio llamaradas, después de un tiempo la protección detectó la falla, abrió y terminó, ¿verdad? En este caso, ¿a qué se habría debido el cortocircuito? No, el cortocircuito en el sistema eléctrico de potencia puede ocurrir por pérdida de aislación, ¿verdad? Encontramos inclusive animales muertos ahí en los alrededores, pudo haber sido algún animal. Sí, es típico esto, ¿verdad? Entra comadreja, lo que sea, hace un corto, pero la protección ve y te abre y quedó toda la estación a oscura en un momento, ¿verdad? Hasta que se detectó dónde fue la falla, se verificaron todos los componentes que estaban ahí y se fue normalizando por parte. Eso es lo que se hizo. Ingeniero, ¿el servicio fue restituido ya 100%? A esta hora sí. Ya está completo. Sí, señora. Se estuvieron viralizando imágenes de un supuesto incendio. ¿Esos corresponde al lugar o no? Sí, corresponde. Eso es la parte de la llamarada cuando el arco eléctrico se dio. Por lo visto, gente que pasó por ahí vio el arco eléctrico, ¿verdad? Prácticamente en todos estos municipios donde se registraron corte de energía eléctrica, los semáforos también sufrieron el corte que corresponde. Pero estas imágenes corresponden a Mariscal López y República Argentina, porque un motociclista, ante la avalancha de vehículos, no había respeto absoluto. No estamos preparados luego para respetar ni siquiera cuando el semáforo está en funcionamiento. Bueno, bajó de su moto, estacionó, obviamente la moto bajó y él mismo fue a dirigir el tránsito. Compartimos este video para que tengan un poco noción de la gravedad de este corte de energía eléctrica y de todo el caos que en minutos nada más se generó. En Asunción, prácticamente toda la zona de Villa Aurelia registró el corte de energía eléctrica, como les decía también Fernando de la Mora y otros barrios importantes de San Lorenzo. Es que el sistema de distribución, la carga de distribución, la potencia número 4 se vio afectada. Cuando me avisan ustedes, compartimos este video con respecto al, reitero, el motociclista que tuvo ese gesto, hasta humanos inclusive, en hora pico de bajarse a dirigir el tránsito. Compartimos parte de lo que ocurría. Percance. Sí, por ejemplo, Sacramento y España fue una cosa de locos. Ahí sencillamente el tránsito quedó trancado, pero así literalmente trancado. No había forma alguna que los vehículos puedan avanzar. Esto me hace pensar que estamos hablando de Venezuela. Nosotros tenemos 10 minutos, 1 hora y lo que significa, ¿no? Imagínense un país entero por días, semanas sin energía, ¿no? Y no solamente en algunas ciudades, sino regiones completas. El país completo, 22 y 23 estados. Sí. Bueno, esto se vivió en la tarde de más o menos entre 17:30, 18:30 y 19 horas en la zona metropolitana. Bueno, nos adentramos ya con Lía Barrios, pero antes es importante también compartir con ustedes que otras noticias se registraron en Paraguay. La
Suba del impuesto al tabaco es una necesidad, planteó el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Aseguró que un impuesto más caro sería una excelente estrategia para minimizar el impacto de su consumo en la salud. Criticó que el Estado paraguayo hoy recauda 70 millones de dólares a través de la industria del tabaco, pero gasta 300 millones de dólares en salud. Finalizaron todos los ensayos realizados a las turbinas que serán instaladas en el brazo Añacuá. Las pruebas fueron realizadas en Alemania. A partir de este punto, se estaría trabajando con las gestiones necesarias para que se efectúe la adjudicación del proyecto y la firma del contrato. La terminal de ómnibus de Asunción inició hoy su operativo Semana Santa. Esperan que unas 400.000 personas pasen por allí. La DINATRAN dijo que los horarios se liberarán desde el martes. Hoy ya hubo unas 800 salidas, número que irá en aumento. Un total de 104 fiscalizadores, distribuidos en 17 puestos de control, estarán velando por un buen servicio a los usuarios del transporte público, informó el director de la Dirección Nacional de Transporte, Juan José Vidal. Atiendan lo que Caló preparó para nosotros y que compartimos aquí en Mesa de Periodistas. Nada más y nada menos que al actual y electo ya ministro para la Corte Suprema de Justicia. Estamos viendo a Alberto Martínez Simón. Los cigarrillos, la cajetilla que tiene en manos y el pantalón. ¿Pueden identificar de quién se trata? ¿Qué siglas tiene la cajetilla? HC. No preguntaba simplemente. Y la sombra de HC, justamente, sí, tenés razón, Rodrigo. Esto tiene que ver con los cuestionamientos que le hacían al ministro electo y que ya cuenta con el acuerdo constitucional del presidente de la República, ya que él mismo había trabajado como abogado junior en el estudio jurídico Prono y en aquel tiempo atendía clientes, entre ellos el Banco Mambay, propiedad del expresidente Horacio Cartes. Huele a cocinada, dice Ratita. Otra HC ahí. Carlos es brillante para ese tipo de detalles. No, es impecable. Otra de H de huele y C de cocinada, ¿verdad? Bueno, entonces esa vinculación con Horacio Cartes es lo que nos describe Caló, y sentando postura, obviamente, que es un representante, y tras acuerdo político entre todos en la bancada colorada, finalmente llega a la Corte Suprema de Justicia. Nos adentramos, como les decía, en este recuento del tema inundaciones. Más de 7.000 familias que abarca de Los Bañados, de norte a sur, prácticamente todo lo que riega el río Paraguay a la altura de Asunción. ¿Cuántos, qué cantidad exactamente me decías, Lía? Sí, estamos en 7.600 familias ya. Y hoy en conferencia de prensa de la municipalidad hablaba de que se podría aumentar eso de 1.000 a 1.500 familias, o sea que llegaríamos a las 9.000 familias, algo que no está ocurriendo en los últimos años. Recordemos que la última crecida bastante fuerte fue en 2015-2016, ya dentro del periodo de Mario Ferreiro, pero esta crecida fue todavía un poco más desastrosa por el tema de que fue mucho más rápida la subida del río y por ende las autoridades realmente no dieron una respuesta rápida. Ellos mismos aceptan que les tomó por sorpresa e incluso les sobrepasó totalmente. Incluso recordemos que ya se estaba realizando el operativo retorno. Imagínate que ya se estaban gastando plata para devolver a los damnificados a sus casas originarias y en eso vuelve a subir el río y la gente desesperada vuelve a ocupar espacios, y ahí es que deriva en el problema más grande. Nunca antes se había ocupado, por ejemplo, la Plaza Juan de Salazar, algo que motivó la indignación tanto en las redes sociales, en la ciudadanía en general, arquitectos, urbanistas, al ver que las veredas históricas eran destrozadas de la plaza que está frente al Cabildo Nacional. Estas son imágenes con dron hecho por el equipo de audiovisual de ABC TV. Para tener precisión, ahí vemos el Cabildo. La plaza que está entre el Cabildo y el Congreso Nacional, que más o menos en esta esquina está el Congreso Nacional, sería a la derecha, perdón, a la izquierda del televisor, de la pantalla del televisor. Esta plaza, Lía, nunca se había ocupado. Históricamente esta, sí se utilizaba para protestas, movilizaciones, inclusive los nativos en algún momento se instalaron acá, pero nunca antes instalar viviendas precarias de este tipo. Sí, esta que vemos con el monumento es la Plaza de Armas, como vos decís, nunca antes se había entrado ahí. La siguiente plaza que está en la mitad, que está dividida entre las dos calles, es la Plaza Juan de Salazar, donde está la fuente. Acá hay una calle.
Exactamente, acá esa misma plaza que estás tocando es la plaza, la que está en el medio es la plaza Juan de Salazar, que está ubicada frente mismo al Cabildo. ¿Dónde está la fuente? Donde está la fuente, exacto. Ese es ahí, esos son los pisos que quedaron más destrozados cuando inicia esa ocupación. Esta ocupación. Y la tercera plaza que tenemos ahí, que es la Plaza Independencia y Constitución, conocida como la plaza frente a la catedral, ¿verdad? Porque realmente su nombre no es muy conocido. Esa sí se había ocupado ya desde el año pasado. ¿Esta nunca se desocupó? Esta no se desocupó. Cuando se hizo el operativo de retorno prácticamente no se notó que alguien haya regresado a sus casas originarias. Tal vez hubo alguno que otro, pero la gente veía que estaba llena aún la plaza y luego con la crecida del río esto continúa. Hoy tenemos las 3 plazas ocupadas. Ellos dicen ser 600 familias. ¿En todas las 3 plazas? En las 3 plazas. La municipalidad dice, nosotros tenemos 100 familias en estas 2 plazas, Plaza de Armas y Juan de Salazar. Ahora la municipalidad emite una resolución que ordena el despeje de estas 2 plazas que te estaba comentando, no la última, solamente esta que estás tocando, que es la Plaza de Armas, la más emblemática, enfrente mismo al Congreso Nacional se sitúa, y la Plaza Juan de Salazar, que está frente al Cabildo. Esas 2 plazas deben ser despejadas según la resolución. ¿Estas familias de dónde vienen, Lía? Ellos dicen, somos de la Chacarita. Y de la dicen, Chacarita Baja, que se de la Chacarita llama. Baja, exactamente. Y dicen además que supuestamente es una zona muy tranquila en donde ellos están. Y ahí deriva otro problema. Hoy, cuando se realiza la notificación del despeje, o sea, si les avisa, ustedes tienen que salir, la dirección social de la municipalidad les dice, pueden ir al Parque Caballero. Y ellos dicen, no, nosotros somos de la zona tranquila, en el Parque Caballero están la gente más peligrosa de la Chacarita. Ni nosotros que somos chacariteños queremos estar con ellos, decían. O sea, si ustedes nos dejan, nos llevan ahí, va a haber una pelea muy grande, un conflicto muy importante. Es lo que alegan los damnificados que están en estas plazas. Sin embargo, la municipalidad dice, bueno, ese es el predio que le estamos ofreciendo y además la base 1 de la PMT. Sin embargo, el Parque Caballero tiene la posibilidad de recibir a 250 de ellos. La base de la PMT no llega a poder recibir ni siquiera 50 familias, nos decían las autoridades municipales, porque es bastante pequeña, reducido el espacio. Es bastante reducido. Pero hoy se procedió con bastante normalidad a la notificación del despeje. Los damnificados no reaccionaron de forma violenta, sí, obviamente enojados, indignados. A la prensa más que nada es que no nos manifestaron eso, pero no a los simples personales de la municipalidad que fueron a entregar la notificación. Sí reclamaban por qué no viene el intendente a dar la cara. Cuando quiso votos se sentaba con nosotros a comer tortilla, a tomar caldo, se sentaba a tomar tereré, pero hoy no aparece, ni una sola vez apareció acá, decían los damnificados. Estas ya son imágenes del Parque Caballero. Bueno, y ahí, por ejemplo, ya hay un grupo, ¿sí? Y también nos decía la municipalidad, hay una zona en donde los vamos a poder recibir y después está la zona protegida, porque recordemos, ¿cuál es el chiste de que salgan en una plaza y luego se les lleva a un parque? Bueno, las autoridades dicen, ya hay una parte destruida del Parque Caballero en donde ni siquiera hay césped y bueno, ahí se les va a llevar, pero sí se sigue cuidando en la área recreativa. Esta opción queda tomando como base que ellos rechazaron ir a estos refugios disponibles. Esta no es una zona de refugio, es una alternativa nada más. Es una alternativa. En principio luego no se habló de ningún refugio. Realmente no se les dijo en ningún momento vayan a tal refugio, porque recordemos, como le estaba comentando, la municipalidad no tenía esa capacidad de respuesta. El agua ya llegó a sus casas, no apareció la CEN. Entonces la gente, ¿qué hace? Juntas tus cosas y lo primero que encuentras es la plaza. Y se va y se coloca ahí, ¿verdad? Porque no había camiones, no había ayuda, no había coordinación. Entonces lo que hacen es desesperadamente ir a colocarse ahí. La municipalidad se da cuenta de eso, no realiza nada. El día siguiente va a hacer la denuncia penal, porque recordemos, todavía está la denuncia penal pendiente de una resolución del juez, ¿verdad? De si se hace alguna orden, si se les demanda, porque el destrozo de esta plaza tiene hasta 2 años de prisión o multa, cosa que realmente no creo que prospere. En realidad la Fiscalía ya le dijo, nosotros no identificamos, no observamos que aquí se dé una invasión, sí, ¿verdad? Por lo tanto no hay razón para abrir un proceso en este punto
sobre los ocupantes. Lo que decía el fiscal es, primero que nada vamos a abrir una investigación para saber si no fue la propia municipalidad, o sea, de entender eso, que la propia municipalidad le habría dado permiso o no de estar ahí, porque si la municipalidad sabía que se estaba colocando y dejó pasar eso, entonces no es una ocupación. Recordemos nomás que se habían culpado mutuamente. La municipalidad dijo que la policía es la que permitió y desde el Ministerio del Interior dijeron que fue la municipalidad es la que dejó la vía libre. Así mismo. La que autorizó. Así mismo. Y también tenemos unas placas, Javier, para compartir. Algunos datos numéricos. Sí, bastante interesantes que hoy se dieron a conocer en la Me voy a mudar del otro lado que vamos a leer mejor, Lía. Sí, tenemos la altura del río Paraguay que es a 6,85 metros. Esto es dentro del nivel crítico. Recordemos, a partir de los 8 metros es que se llega al nivel de desastre. No estamos muy lejos. Estamos a 1,25 metros, perdón, 1,15 centímetros. Sí. No, es mucho, Javier, porque recordemos que en los últimos días de 10 a 20 centímetros por día está subiendo el agua. Y eso hoy dijeron que se prevé que siga creciendo. Luego tenemos las familias afectadas, 7.625 en total, que se dividen en el Bañado Norte de 2.800, Bañado Sur 3.800 y en la Chacarita, que es un poco más menor, que es 959 familias. Y de estas, una baja cantidad, que son 47 familias, pagan los alquileres, o sea, están pagando algún alquiler, no están en ningún tipo de refugio, y 286 familias están en el patio de algún familiar, en donde la zona es un poco más alta. Y también nos informaban que ya los albergues subieron a 108, porque hace unos días eran 94, ahora ya se han conseguido 108 albergues activos. ¿A qué le llaman albergues ellos en realidad? Ellos en realidad van confundiendo. De repente dicen albergues por los lugares como Copaco. Espacios físicos en realidad. Sí, en realidad son espacios físicos porque las propias autoridades municipales van confundiendo también a la gente porque dicen de repente una vereda, refugio. Albergue, una plaza. Están confundiendo realmente. Pero como te digo, estos son los datos. Escucho la palabra refugio y me imagino otra cosa. Claro, un no lugar solamente una infraestructura mínima, ¿no? Exacto. Una infraestructura mínima que... Donde haya electricidad, haya baño, haya agua potable, pero lastimosamente no es así en todos los lados, en todos los lugares en donde ellos están. En realidad es como un patio baldío, un patio limpio, un predio que se abre o se habilita para que vayan a hacer las construcciones precarias. No son refugios. Así mismo, el único refugio que se podría decir un poco más elaborado, son dos. Uno es el predio de la Primera División de Infantería, en donde los propios militares cuidan el lugar y colocó agua potable, electricidad, servicios de salud e incluso se estaba trasladando la escuela, o sea que un poco más completo. Y el otro es el refugio Copaco, en donde un hermano en realidad cristiano es el que se encarga de coordinar todo. Entonces hay almuerzo para los chicos, merienda, cena, etcétera, servicio de salud también, ¿verdad? Un poco más completo. Después tenemos un dato muy interesante, es que ellos decían que respecto a la crecida pasada, aumentó un 79% la cantidad de gente que llegó a los refugios. Obviamente la última crecida no había sido tan grande por una parte, pero por otra parte, ¿qué nos dice eso? Que la población en los bañados está creciendo enormemente y cuando ahora viene la inundación, entonces por eso también se ven sobrepasados todos los refugios. Si antes, a eso nos está diciendo, un 79% más de personas están llegando a los refugios. Ajá. Después nos hablan un poco, estos datos hace muchísimo queríamos saber del tema en cuanto a los refugios. Y ahora finalmente compartieron porque hoy habilitaron supuestamente un centro de inteligencia en donde se va a estar compartiendo los datos diariamente, ¿verdad? Que es lo que hoy se habilitó. 32% de los lugares en donde ellos están son veredas, que es lo que hablamos. Me preguntabas qué son. 32% son veredas y 25%, que representa el 25% de todo el espacio disponible. 21% son predios privados, que representa el 16% de todo el espacio disponible. 13% son plazas y parques, que realmente yo dudo un poco de este dato porque en serio son muchas las plazas y parques que se están ocupando, pero bueno, y eso representa el 10% del espacio habilitado hasta ahora. Y 10% son predios municipales, 7% del espacio disponible. Acá, por ejemplo, hay las plazas y parques, se supone que son predios de la municipalidad, pero bueno, estos son los datos que ellos... Sí, estos son los predios los datos que ellos mismos compartieron, así mismo le estamos mostrando
llegando a la gente, y el resto, que sería el 24%, están instalados en clubes deportivos, predios militares, paseos centrales y otros predios públicos. Bueno, ahí está. A ver, Lía, entonces, se estableció un plazo de 48 horas para que estas familias sean reacomodadas. Sí. ¿Es así? En principio, nosotros le habíamos consultado a la asesoría jurídica y ellos nos decían, no hay plazo, esto es un despeje inmediato. Hoy, cuando estuvimos en el operativo, le consultamos a Carlos Noguer, el inspector, el fiscalizador general, nos decía, no hay plazo, es inmediato. Sin embargo, a la tarde ya, a la siesta, el director Iván Allende le dice a nuestra compañera de BCTV, Lorena Ponte, por primera vez, dicen un plazo, y le dice 72 horas. O sea, oficialmente no había ningún plazo, pero el director Iván Allende, como te digo otra vez, esa descoordinación le dice a nuestra compañera 72 horas, y eso es lo que hoy se publica en ABC Digital, ¿verdad? Que se le emplaza por 72 horas a que salgan. Pero, sin embargo, en la notificación no hay ningún tipo de... no se le emplaza a ellos. Entonces, ellos mismos critican, yo no sé ni hasta cuándo tengo para llevar mi refugio a otro lado, decían los damnificados. Bueno, no van a salir de ahí, según ellos. Y a menos de que la municipalidad haga este operativo mediante la fuerza, ¿verdad? Que es lo que un director dice que no lo va a realizar, el director de asesorías jurídicas dice que sí lo van a realizar, entonces hay esa contradicción desde un principio en las autoridades. Bien, perfecto. Lía, gracias por este recuento. Como les decía, nos centramos exclusivamente en lo que tiene que ver con los afectados en Chacarita Baja y de cómo reubicarlos desde las plazas. ¿Qué me querés decir? ¿Me permite una reflexión, mi estimado Javier? Sí, claro, Leo. Dijo la estimada compañera que dijeron las autoridades, nos ha tomado por sorpresa. Asunción fue fundada hace 450 años, más de 450. El país independiente tiene más de 200 años de independencia. Desde entonces y desde antes, había constancia de que cada año sube el río. No le puede tomar de sorpresa. Y si es que es cierto que es un problema complicado, pero siempre dicen lo mismo, es un tema complejo. Por supuesto que es un tema complejo. No, pero debe solucionarse complejamente. No hay capacidad de respuesta. Así mismo, es solamente categórico. Por más, es cierto, el lunes subió 25 centímetros, en un solo día subió el nivel del río. Sí. Aún así, no hay capacidad de respuesta para una crisis. Ningún político se pone al hombro lo que es gobernar una ciudad como esta. Pero vos sabés que no es solamente municipalidad. La Secretaría de Emergencia Nacional tampoco tiene capacidad de respuesta inmediata. Tampoco. A Huañandú, a Puenteciño, tardaron 3-4 días para llegar con la ayuda humanitaria. Ya ni digo respuesta a la acción, es prevención. Es una realidad que no se puede seguir manteniendo. Es ridículo vivir al lado de un río que crece todos los años, es absurdo. Y todo esto que está ocurriendo, al final de cuentas, termina enfrentando a la sociedad, ¿verdad? Porque los ciudadanos están cansados de que todo el tiempo se registren este tipo de ocupaciones, todo el tiempo se registren situaciones de crisis que no se pueden resolver. Y se usen finalmente los fondos de la ciudadanía. Porque recordemos que nosotros estamos pagando todo este procedimiento que se repite año tras año. Es la propia autoridad local y la autoridad nacional, o son ellas las que exponen a los ciudadanos a vivir en estas condiciones. Cuando regresemos, Leo nos hace un recuento de los principales temas. ¿Quién es Julian Assange? ¿Por qué estuvo tanto tiempo en la Embajada de Ecuador? ¿Y qué es lo que pasó para que finalmente le diga al gobierno, al Reino Unido, Reino Unido, por favor, te puedes venir a retirar a Assange, que está hace tiempo en esta sede diplomática? Todos los detalles en minutos.